Tus programas favoritos con mayor nitidez. Con tecnología de última generación. Llegando más lejos. Teleimpacto, el poder de la imagen. Saludos amigos televidentes de Sondeo, buenas tardes. Nuestro amigo Luis Encarnación Pimentel, productor y director de este programa, no se encuentra con nosotros debido a que una diligencia que está realizando parece haberle tomado más tiempo del que había estimado. No descartamos todavía la posibilidad de que pueda unírsenos, pero mientras tanto vamos a tener la conversación habitual entre ustedes y nosotros. Agradecemos la fidelidad de compartir con nosotros esta entrega. La ciudadanía y la familia de don Víctor Méndez Capellán están cariacontecidos y un tanto de luto, aunque un taoísta diría que la partida de don Víctor Méndez Capellán, un capitán de empresa, un hombre creativo y alguien que ejerció la ciudadanía responsable. La partida de este hombre productivo, emprendedor, creativo, que llegó siendo un jovencito de un campo de Salcedo, montado en la cola de un camión con la ropa que tenía puesta y un par de camisas en una funda. Así llegó a la capital y logró hacerse sobre la base del trabajo honrado, la entrega, la dedicación y la creatividad de una posición social y económica. Por eso un taoísta diría que hay que estar de fiesta si a los 95 años de vida productiva y ejemplar parte de este Valle de Lágrimas, un ciudadano de la categoría de don Víctor Méndez Capellán. A mí no sé, desconozco si él escribió alguna vez memoria. Siempre he recordado y referido una carta dolorosa que hace unos años él debió escribir a la juventud dominicana cuando un hijo de él murió en un accidente en un carro deportivo de alta gama que él le había regalado porque se dio a múltiples peticiones de que le hicieran ese regalo a un muchacho estudioso. Y en esa carta de la juventud dominicana, él expresaba puntos de vista ya no dolorosos, sino realistas y precisos para educar a la juventud. Ese tipo de gestos realizados por un hombre con la creatividad, con la sensibilidad, con la entrega al trabajo de don Víctor Méndez, pues son ejemplos y referencias. Ojalá haya escrito sus memorias, ojalá algún familiar, si él no la haya escrito, decida escribir su biografía, porque es el tipo de ciudadanos que son un ejemplo. La ciudad de Cincinnati se llama así porque un grupo de anglosajones americanos decidieron imitar a ese ciudadano romano Cincinnato, que en la Roma republicana era presentado como el ejemplo, el paradigma del ciudadano ejemplar. Cincinnato estaba siempre dispuesto a trabajar y a servirle a Roma, donde Roma lo dispusiera, pero era un hombre trabajador, sencillo y responsable, padre entregado y responsable. Paz a los restos, al alma de don Víctor Méndez Capellán, pero ojalá su trayectoria de vida se refiera como un ejemplo a seguir por muchas personas que a veces entienden que el trabajo honrado y dedicado no puede ser un camino para
producir riqueza. Creo que la riqueza material le llegó a don Víctor Méndez Capellán, pero más que la riqueza material que hoy él lega a su descendencia, está el ejemplo de una trayectoria de vida dedicada al trabajo, creativo, responsable y entregado. En fin, esas son las cosas que acontecen en esta bullente isla nuestra. Y todos los periódicos de hoy traen referencia a la aprobación del Senado, aprobó el Código Penal. He oído comentarios de algunos legisladores que dicen que aquello fue una vergüenza, que se aprobó con apresuramiento de entierro de pobres, que no se leyó debidamente, que la comisión no cumplió su papel. Bueno, yo creo que la historia del Código Penal, que anduvo por todas las gavetas del Congreso, del espacio del Poder Judicial, los espacios del Poder Ejecutivo, que ha provocado encendidas discusiones y argumentaciones de mucho tipo. Es una historia que en realidad yo lamento que no vaya a ser asimilada como debiera ser asimilada, porque se centraron las cosas en el tema del aborto y se han olvidado muchísimas cosas, como la de que una persona puede ser un delincuente habitual. Siempre refiero el caso de una señora que se dice que es dominico-haitiana, que ha sido sometida 80 veces por tráfico de droga. Cada vez que la llevan, la buscan como si su historial delictivo no tuviese importancia. En una sociedad organizada, el historial delictivo de ella sería más tomado en cuenta que el agravio que en ese momento comete, porque esa señora no es otra cosa que una traficante. Entonces, el historial delictivo de la persona no es un elemento que movilice algún tipo de acción de la justicia, del sistema legal, tampoco el volumen del crimen. O sea, si una persona mata a una, mata a 3 o mata a 5, la pena máxima puede ser de 30 años, 40, si es tipificado como acto terrorista, pero más nada. Hay gente que objeta el cúmulo de pena, pero en el cúmulo de pena hay referencias. Si una persona lo condena a 80 años, alguien podrá decir, bueno, y él tiene 40 y lo acaban de condenar a 80, evidentemente él va a morir en la cárcel. Lo que pasa es que en el sistema actual nuestro, una persona que mata a 6 personas y lo condena a 30 años, a los 15 años de pena cumplida, si observa buen comportamiento, que siempre es relativo, puede solicitar la libertad bajo fianza. Y yo en Santiago conozco varios casos, y puedo referir nombres de sujetos que han sido condenados más de una vez a 30 años y han cumplido 10, han cumplido 5, pero han salido a cometer los mismos delitos por lo que fueron imputados en las veces que acabaron yendo a prisión. Entonces la historia del Código Penal, que no sé, ahora pasa a la Cámara de Diputados, mucha gente entiende que va a correr la misma suerte porque el partido gobernante está interesado ya en salir de eso. La política dominicana hay palabras que pierden sentido, conceptos que adquieren las connotaciones de elementos vacíos. Uno de ellos es mayoría mecánica. Siempre la oposición dice que el sector gubernamental tiene una mayoría mecánica, pero todos tratan de conseguir esa mayoría
y cuando le ha tocado el turno a todos, la han convertido en un instrumento mecánico que funciona con la celeridad que al Ejecutivo se le antoja. Porque resulta y viene a ser que todavía el Congreso, en la vida política dominicana, los congresistas no han internalizado la noción de que el Congreso es el primer poder del Estado. Incluso a mí me dio mucho pesar escuchar a una brillante profesional, una joven que se ha dedicado a la política con mucha entrega, es un ejemplo, fue diputada, tuvo una discusión con una ciudadana que acudió a su despacho a llevar una documentación, pero aprovechó para recriminarle que ella como senadora no estaba cumpliendo su papel y que ha estado decepcionando a muchos de los votantes que con entusiasmo endosaron su paso a una curul senatorial. Y me lastimó escuchar a esa prestante, brillante dama por la que nosotros simpatizamos y la que impulsamos a una diputación y creíamos que iba a realizar mejor trabajo en el Senado, decir que el poder ejecutivo es el poder que prevalece, el que tiene primacía. Y una democracia funcional no debe ser así. En nuestro Congreso todavía las comisiones son algo patético, que no cumplen sus funciones. Y se dice que la comisión que debió estudiar el código, este código penal, no asumió todas sus responsabilidades. Mucha gente lo excusa diciendo que ya esto tiene varios años dando tumbos, como solemos decir los cibaeños, dando tumbos de un lugar a otro, y entonces había que salir de eso. Uno entiende que sí, que el Código Penal debió haber salido de estos trajines, de los dimes y diretes, y que debió ser una pieza aprobada, pero todos apostamos a que la racionalidad, el buen juicio, los criterios depurados, las responsabilidades de política se pusieran más en juego y las cosas marcharan en otras direcciones. En fin, no quiero dejar de comentar un caso penoso que ha movilizado la conciencia nacional. Aconteció en mi ciudad, Santiago, en medio del carnaval. El carnaval, para mí el carnaval de Santiago era el mejor carnaval del mundo, más vistoso, con mayores variedad, con unas comparsas que eran teatro popular. Muchas de esas cosas se han perdido, pero todavía los santiagueros nos sentimos orgullosos de nuestro carnaval. Pues bien, el domingo pasado, en medio de las festividades del carnaval, se produjo una situación entre un ciudadano y una patrulla policial, y un disparo accidentalmente escapado de un arma que estaba manipulada hirió y quitó la vida a un niño de 12 años. Evidentemente es penoso que un niño de 12 años haya perdido la vida. Es penoso que haya sido en una reyerta que debió ser mejor encaminada, evidentemente. Mucha gente pide justicia y yo, por lo que he visto, hasta la primera dama se ha pronunciado al respecto, están imputando al cabo como un criminal, un policía que no supo conducirse. Sí, y hay gente que ha estado reaccionando de una manera que si aquí hubiese pena de muerte, se estaría solicitando la pena de muerte para ese agente policial, ese cabo.
Realmente, como digo, la muerte de un niño nos golpea. Los niños son seres que uno ve como ente privilegiado, pero yo creo que debemos ser objetivos. El problema de contaminación sónica, aquí hay una situación en que se evidencia que hay una crisis estructural en la sociedad, y me refiero por lo siguiente: el problema de la contaminación sónica es un problema realmente grave. Aquí cualquier ciudadano agarra unos bocinones, los pone en una acera y rompe los decibeles estimados, que se estiman como tolerables. Hay unos aparatos que se llaman, los dominicanos le han puesto quitipón, porque se enchufan a la estructura del vehículo, una bocina, se saca afuera y se procede a hacer ruido, porque los otros días comentaba yo con Luis, mi compañero, que él es de la gente que no le gustó la excelente novela de Mario Vargas Llosa, La fiesta del chivo, en la cual hace una afirmación que yo creo que es rigurosamente cierta. Al dominicano no le gusta la música, le gusta el ruido. Nosotros tenemos la nada edificante tendencia a poner un aparato y ponerlo a un nivel de que lo que es un ruido que hace daño a la salud física, perturba el ambiente y todo. Bueno, pues el padre del niño tenía un quitipón de esto y tenía un ruido muy alto, por lo cual una patrulla fue llamada para que interviniera. Se dice que la patrulla lo que quería intervenir para quitarle el aparato de sonido a este ciudadano y venderlo, porque se dice que los aparatos de sonido que la policía incauta los vende de manera irregular. ¿Qué tan cierto puede ser eso? No lo sé. Ahora sí sé que parece ser que no hay un mecanismo formal regulatorio que se disponga. Yo creo que hay que incautar esos aparatos, pero que su destino esté institucionalmente establecido y que de manera clara y transparente se diga que en el destacamento tal, en los lugares tales se incautaron tantos aparatos de sonido y que esos aparatos tuvieron tales o cuales destinos precisos, prefijados y definidos. Bien, pues la policía fue a quitarle el aparato a este ciudadano, que hay que decirlo, porque hay que ver las caras de muchos lados, porque nuestro cuerpo policial, que ha sido vilipendiado, que él mismo se ha encargado, porque nuestro cuerpo policial no se ha apegado a esa posición que exhibían los romanos, que decía que la mujer del César no solamente debe ser honesta, también debe parecerlo. Nuestro cuerpo policial ha dado muchas notas que van de lo degradante a lo perverso, a lo poco edificante y hasta lo rastrero. Eso es cierto. Pero también debemos saber que hay policías que cumplen su deber de manera edificante. Se habla de la policía trujillista. La policía trujillista no era represiva. La represión política en la era de Trujillo estuvo delegada al ejército. La policía tenía funciones de orden público y la tiranía nos legó un cuerpo policial sumamente eficiente, sumamente dedicado y con comprensión de sus funciones. El periodo de Guerra Fría fue que se dañaron las cosas. Pero bien, una patrulla policial va a intervenir para incautarle el aparato de sonido al señor padre del niño. Reconozcámoslo, el señor no estaba comulgando, estaba de fiesta. Y cuando se está de fiesta y se está celebrando en nuestro país,
Los ciudadanos se toman su fría y las cosas se ponen calientes, o se toman su trago y las cosas también se ponen calientes. El hijo del niño reconoce que él le dio una bofetada, un pecozón, dice él, al cabo. Yo quiero que me digan, seamos racionales. Ni la Policía Federal Suiza, que es una de las policías, se reputa como ser una de las policías más civilizadas del mundo. Policía que recibe una pecozada de un ciudadano, evidentemente va a responder ya no con una proyección, sino con una descarga directa y efectiva de fuerza sobre un ciudadano que no solamente se ha insolentado, ha agredido la expresión de la autoridad. Como fuere, este caldo de cultivo, la no edificante imagen de la policía, el caos, el no respeto, el irrespeto que ha merecido la policía, porque en ninguna parte nosotros queremos aquí ver como bueno que una persona se baje de un vehículo y le entre a trompada a un policía y los policías tengan que tolerar eso. Ninguna policía del mundo tolera eso. Vamos a ser realistas. Este cabo, como sea, estaba cumpliendo una función para la que él fue adiestrado, está pago por el Estado, por la sociedad, y si medimos las cosas, la carga de culpabilidad que se le está echando encima a este pobre cabo, que nadie lo defiende en este momento, está impulsada por un vendaval de emotividades que pueden tener todos los alimentos comprensibles, pero debemos cribar también en medio de todos estos abrojos, dolores y tristezas, algo de racionalidad. Las cosas se salieron de control, evidentemente es un homicidio involuntario, porque hay gente que lo está poniendo como un crimen, es un homicidio involuntario, pero además hay que ver quién detonó las acciones y si el cabo estaba, cuando decidió someter a la obediencia al ciudadano, que reconoce que después de darle el pecozón, como dice él, al cabo, le echó gas pimienta tratando de someterlo a la obediencia, pero él y cito sus palabras, se embrujó con el cabo. Entonces, todas las cosas que hay en este incidente, que desgraciadamente no va a ser el último, y que debería ser expuesto en su detalle para que nos sirvan de elementos edificantes, que nos eduquen, que no sea un incidente que pase, las lágrimas se secan, los insultos se olvidan, los dolores, aunque permanezcan, se morigeran y el olvido lo puebla todo. No debería haber olvido en el tema de que el hecho es una expresión de situaciones desatinadas cuya reproducción nosotros deberíamos evitar. Antes de irnos a la pausa, yo quiero y llamo a la reflexión sobre esta situación y veamos la condición, el triste, muy triste, doloroso, para ese padre que perdió ese niño, para la madre de ese niño, para sus familiares, es una pérdida totalmente irreparable. Pero es sensato, correcto y racional que echemos todas las culpas, todas las culpas, y lo desdibujemos
con los más horrendos colores a un agente del orden que acudió a una queja ciudadana cumpliendo con su deber, el incidente debe ser mejor analizado y estudiado. Yo quiero que a propósito de eso veamos un video que invita a este tipo de reflexión. Y de ahí, Alex, podemos irnos a la primera pausa. Hay verdades que decirlas molestan, pero ustedes tienen que escucharlas. Cuando tus hijos están presentes delante de un policía armado, bruto y sin preparación, no se bravea, porque el precio de la vida de ese niño lo midió una bocina. Una bocina que todo el mundo sabe que es un negocio. 1,000 pesos, 2,000 pesos. Mídanlo de esta manera para que puedan entender la magnitud de la degradación social que vivimos en la República Dominicana. 2,000 pesos que quería cobrar el comandante y 2,000 pesos que no quería pagar el ciudadano. Eso costó la vida de ese niño. Y estoy seguro de que aunque suene duro, ese padre ahora tiene que estar pensando que mejor que se hubiesen llevado la bocina antes que perder a su hijo. Y como usted no puede aprender siempre en la cabeza propia, aprenda a aprender en cabeza ajena. Delante de un policía armado, sin preparación, sin conexión con el pueblo. Cuando usted tiene a sus hijos ahí, no se bravea. Hay verdades. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo con que sueña, al ritmo con que logra, al ritmo con que ríes, al ritmo con que crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo con se puede, al ritmo con vivimos, al ritmo con celebro, al ritmo con haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte. No las tengo todas conmigo. Me deslumbras, me hipnotizas. De repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La intervención que acabamos de ver del ciudadano, yo quisiera hacerle un comentario. En sociología, para muchas escuelas de sociología, se dice que en el análisis, el abordaje hecho por profesionales de la sociología o por
cualquier ciudadano que tiene derecho a intentar no solamente comprender, sino que, y sobre todo en este país, todo el mundo se siente con las otras capacidades de emitir juicios de valor sobre diagnósticos, sobre todo de tipos sociales y políticos. Se dice que uno de los tóxicos de la razón es el prejuicio. Y nosotros estamos llenos de prejuicios. Observen ustedes cómo ese ciudadano dice que el comandante está haciendo negocio, o que los comandantes, vamos a decir, que incautan bocinas están haciendo negocio y hasta tienen precios, tarifa, 2.000. ¿Qué constancia hay de eso? A mí no me consta. Si tuviese constancia, ya debería procederse de otra manera. Y si la gente tiene constancia de que se venden esos equipos y son llevados a otros sitios, deberían proceder de otra manera, que no sea postulando este tipo de imputaciones con unas ligerezas que muchas veces lo que hacen es ensuciar reputaciones y dañar más la imagen de un cuerpo policial que está de por sí lastimada. Pues, y yo creo que personalmente nunca me he sentido tan inclinado a defender un cuerpo policial, que yo vi y sufrí en un momento atropellos terribles. Sin embargo, yo creo que debemos trabajar por hacer las cosas en otras direcciones. Y los tiempos de las imputaciones prejuiciadas, de partir de ligero en las cosas, nos hace mucho daño. Hay un proyecto de reforma policial que se ha intoxicado por muchas cosas, especialmente por haber traído un extranjero que vino en plan de Nicolás de Obando a este país, y las cosas no están marchando como debieran. De destruir, erosionar la autoridad, la credibilidad del cuerpo policial, va a hacernos muchos daños, especialmente en un momento en que nosotros necesitamos mucho de la coerción organizada, porque hay un desborde grande del delito. Hace muchos años, cuando el doctor Castillo empezó a denunciar preventivamente, siendo lastimosamente un profeta desoído, el peligro del narcotráfico, se le descalificó de toda la manera. Cuando era uno de los peligros claros e inminentes que nos amenazaba terriblemente, y ya estamos viendo los efectos sicariato, la enfermedad del cuerpo social, está creciendo exponencialmente el número de jóvenes dañados por las drogas, y el muchacho dañado, la persona dañada por la droga, lleva a que las muchachas se prostituyen, que roben, que asesinen, que hagan cosas. Entonces estamos viendo cualquier tipo también de manera exponencial como crece el delito y la amenaza. Para eso necesitamos un cuerpo policial que tenga la autoridad y la credibilidad. Y todos debemos trabajar. Si el cuerpo policial no tiene los estándares y la conducta civilizada y moral adecuada, entonces debemos exponerlo con argumento y con racionalidad. Ya basta de estar exponiendo cosas con ligereza imputándole conductas que a veces que uno supone, pues hay mucha gente que cumple sus tareas tanto en la policía como en otros cuerpos armados. Por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico
sé de muchos jóvenes, hombres y mujeres valiosos que han caído en esta lucha. Entonces, necesitamos más racionalidad y más objetividad, más responsabilidad pública de todos en el mismo nivel. Y sobre todo de los políticos. Fíjense ustedes, a propósito de políticos, la ley electoral llevada y traída, también se aprobó y el actual presidente del órgano se siente contento por la forma, las cosas que se dejaron fuera, las otras cosas se introdujeron. Los políticos dominicanos están preocupados y ocupados en frivolidades políticas. Por ejemplo, eso del transfugismo, eso es una frivolidad política. Sobre todo porque a lo único que disgustan es a la oposición. El que está en el gobierno ha procedido siempre a hacer sus diligencias, como dicen ahora, porque no hay compra sin venta, ¿eh? La falta de doctrina, la falta de consistencia de las estructuras partidarias, que ya no haya partidos sino meras agencias electorales, facilita que las personas vayan de un lugar a otro con unas transhumancias alegres. Yo no creo que eso sea malo, y no creo que deba haber una ley para prohibirla. En los Estados Unidos eso no ha sido problema nunca. Si hubiese sido problema, Donald Trump, un personaje muy influyente, yo creo que en el peor de los sentidos en la política de ese gran país, ha ido de demócrata a republicano, ya una, ya otra vez, y así han sido otros tantos. Pero eso a los norteamericanos no les preocupa. Algunos camaradas míos dicen que no les preocupa porque es un mismo partido con dos nombres distintos. Puede ser, podría ser. Pero ese no es el gran problema. Si los partidos dominicanos se aseguraran de que sus militantes tengan cierta consistencia, de que cojan como candidato a ciudadanos comprometidos y no a cualquier persona que no se sabe con qué agenda, pero con una plata inmensa, decida ponerse puede gastar mucho dinero en una candidatura, vamos a ponerlo. A veces gente que no han tenido compromiso con el partido. Eso erosiona los partidos. Cuando en un partido una persona se pasa 30 años trabajando por ese partido y resulta que él se preparó para ser regidor, conoce el programa del partido, tiene responsabilidades, identidades con el partido, y no puede ser regidor, no puede ser diputado, no puede ser senador, no puede ser síndico, porque no tiene la plata para financiar esa actividad. Y una persona de dudosa reputación o de mala reputación conocida, pero no denunciada, decide financiar una campaña y entonces colocado en la boleta electoral. Los partidos de entrada deberían saber que ese no tiene fidelidades con nadie y que no tiene apego a otra cosa que no sea su dinero y que probablemente tenga una agenda oculta que pueda resultar pecaminosa. Entonces, son los propios partidos cuando hacen compras de gente que a veces se está vendiendo o está colocada en algún tipo de mercado, son los mismos partidos los que crean los problemas, y eso no lo va a resolver una ley. Justamente Montesquieu señaló eso, que a veces la abundancia de leyes en una sociedad, sobre todo en una sociedad como la nuestra,
que a mi manera de ver muy particular, y me excuso con los notables juristas, amigos, conocidos que tengo, gente muy responsable, pero creo que esta es una sociedad alegal, donde los bajaderos, el asigún, el qué me importa eso, es lo que define los cursos de acciones. Fíjense ustedes cómo desde hace años un título de propiedad a veces vale menos que un folleto de lo que encartan en los periódicos, y que pueden aparecer otro tanto, y que eso ha provocado muertes, reyertas, conflictos familiares, porque la ley es a veces letra muerta aquí. Una vez yo estando en Sudamérica, iba a viajar a Centroamérica, con un grupo de amigos venezolanos, argentinos, y sí había costarricenses. Explicaban cómo Costa Rica, que es un país interesante, en Costa Rica los campesinos tienen gran respeto, y me decía uno, como era que un agrónomo que había trabajado en el continente, decía cómo le había impresionado la forma en que un campesino amenazaba a otro diciendo que no lo molestara porque si no le iba a echar encima la ley. Y una sociedad donde la gente tema a la ley es porque la ley se ha prestigiado, tiene autoridad, credibilidad, y es un elemento altamente posesionado. La forma alegre que a veces nosotros decimos que aquí la ley se compra y que todo puede ser comprado, eso, como decía ahorita, nos produce mucho daño. Y en el caso de la ley electoral, de que inició este comentario, hace tiempo que nosotros no tenemos elecciones conflictivas. Eso es muy bueno. Que no es bueno que haya muertos en campaña. Entonces es bueno que las batallas aquellas sangrientas que se daban en las campañas electorales hayan dejado de producirse. Pero tampoco nosotros podemos ir a procesos electorales naif, que como decía Edipo en Santiago, nada sea nada y todo sea todo. O sea que nada importa, y lo que se debata sean los personalismos. Procesos electorales, contiendas electorales, donde solamente los personalismos protagónicos sean el elemento central en debate, son sociedades que realmente no han entrado en la modernidad, sino que siguen mucho ancladas en prácticas del pasado. Vamos a hacer la última pausa que nos queda pendiente y continuamos con ustedes. Al ritmo de la ciudad y en cada rayo de sol, la música que se escucha la pone tu corazón. Un canto lleno de esperanza nos une como nación y llena de gente buena que vive con emoción. Al ritmo se sueña, al ritmo lo logra, al ritmo tú ríes, al ritmo crecemos. A cada día que pasa, ponle toda tu pasión, verás cómo estando unidos el futuro será mejor. Al ritmo se puede, al ritmo vivimos, al ritmo celebro, al ritmo lo haremos. Cada paso que damos juntos marca el ritmo para construir un mejor futuro para todos. Popular, a tu lado siempre. Hoy sé que no pido ni un rayo de sol para verte,
repente renaces despierto, no pido nada. Hoy sé que te quiero. Donde sea que haya un dominicano, ahí estaremos con él, porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Señores, mucha gente objeta que la forma en que el colegio médico está llevando una lucha tan cerrada contra el sistema de seguridad social, el cual acusa de disfuncional, nocivo, que solamente beneficia a las corporaciones financieras, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, hace tiempo que el Colegio Médico es un sindicato que trata de defender la causa de una clase, no ha funcionado nunca como colegio médico. Y eso ya en sí es un problema en los procesos de construcciones institucionales de una sociedad. Pero amén, también está el problema, y ahorita tocamos el asunto de las leyes. Yo siempre he dicho que a veces nosotros nos quejamos en el tiempo inadecuado y en el momento incorrecto. Libro memorioso de que se atribuye a auditorías, se atribuye a Salomón el Eclesiastés, dice que todo tiene su tiempo bajo el sol, tiempo para sembrar y tiempo para recoger lo sembrado. Yo creo que a veces nosotros no, este es un país donde los tiempos no se entienden. Cuando se decidió, primero, cuando el ilustre jefe acabó en el baúl de un carro, después de ser llenado su cuerpo, su pecho de bala, en la noche compleja del 30 de mayo, en ese momento, cuando se discutía de seguridad social, el país marchaba a ser un modelo de seguridad social. Los hospitales del Seguro Social nuestros eran un modelo y marchaban muy bien. Esos hospitales fueron destruidos por las clientelas partidarias, en medio de reyerta de la cual la clase médica no sale impune. Se decidió cambiar ese modelo y se usó un modelo, porque ahora a muchos camaradas míos le da que era la receta de Washington, el modelo neoliberal, que yo qué. Es el modelo que unos intereses imponen en la sociedad, y si usted no cumple su papel, otros lo cumplen. Y yo recuerdo que cuando se estaba discutiendo la ley de seguridad social, yo trabajaba para un grupo empresarial y le dije a varios amigos, pero ve acá, ¿por qué los médicos no están discutiendo y objetando ese modelo de seguridad social que nosotros estamos tratando de implementar? Ya ha dado problemas de este tipo y de este tipo, y lo señalaba en países como Chile. Realmente a nadie le interesó nada, nadie discutió nada. Como ahora mucha gente le molesta la ley que cambia los días feriados, que fue autoría de Pelegrín Castillo. Yo recuerdo que yo, representando a un grupo empresarial, asistí a las dos vistas públicas que se realizaron. Y me ha extrañado escuchar recientemente al presidente de la Academia de la Historia diciendo que ellos no han podido hacer algunos cambios que han sugerido. La Academia de la Historia no fue a esas vistas públicas. No fueron casi ninguna de las entidades importantes del país. Recuerdo que fue el entonces CONED, la Asociación de Hombres de Empresa en ese momento,
CONET, CODETER, Federación de Comerciantes y otras 2 entidades más que ahora no recuerdo bien. Pero esas 5 entidades fueron las únicas que cobraron presencia. La ley se aprobó por la gente que puso los criterios que tenía que exponer. Ahora la gente que no realizó su ejercicio de ciudadanía en ese momento, ahora posteriormente le encuentra muchos defectos. Cuando se discutió la ley de seguridad social, yo no escuché al sector médico exponiendo muchos de los racionales argumentos que hoy exponen en contra de la AFP. En el momento en que se reclamaba discutir el asunto, desertaron de los espacios en que debían ser ocupados. Este tipo de trayectoria no se analiza, no se pondera, y eso es lastimoso porque así es que se construyen las democracias funcionales. Hoy el colegio médico tiene una lucha cerrada, y yo hasta pienso por razones diversas que el colegio médico tiene razón, pero yo creo que la cerrazón con que está conduciendo esta lucha puede tender a descalificarlo y debería producirse otro nivel de entendimiento. La sociedad dominicana ha sido cooptada en algunos espacios por otros sectores y no puede ser en estallidos momentáneos y a veces emocionales que nosotros discutamos las cosas. Hay que ejercer la ciudadanía responsable. Yo pienso que sí, que muchas organizaciones han desertado. Hay organizaciones que por ese exceso de que hay un barbarismo que usamos mucho, que llegamos a utilizar mucho los izquierdistas. Ese barbarismo es luchismo. El luchismo es una especie de enfermedad de gente que quiere estar beligerante siempre, demandando cosas y se ponen en un elemento de tensión que llega a un punto en que lo descalifica. Eso pasó con Citracode, el sindicato del sector eléctrico. Recuerdo que una vez le dije a un amigo que era dirigente del sindicato de la entonces CODETER que no se lanzaran a una lucha que ellos tenían pautado, porque eso le iba a causar muchos problemas. No, ellos estaban ensoberbios con ese sentimiento heroico que siempre nos ha hecho mucho daño. Se lanzaron a una lucha y de esa lucha lo que salió fue la destrucción del sindicato. Aquí no hay sindicatos, no hay organizaciones, y las organizaciones que hay, en vez de ejercer la ciudadanía responsable y tratar de fortalecerse, a veces se embriagan de ese heroísmo de lucha y esas cosas, y se ponen rígidos en muchas luchas que acaban descalificándola o a veces convirtiéndola en nada. Esas situaciones de no asumir la responsabilidad que deben ser asumidas en el momento preciso y en los escenarios concretos, nos ha estado costando mucho a todos nosotros. Y yo creo que es hora de reflexionar en esa dirección. ¿Cómo se va a salir de todo esto? No lo sé, pero alguna vía de entendimiento deben buscarse, médicos, ARS y los sectores, porque la salud de los dominicanos está por encima de cualquier cosa. Gracias, amigos televidentes. Nos encontramos de nuevo en vivo el próximo viernes en este programa Sondeo, un programa de peso para un público que piensa.